Gozo por estar en la casa del Señor, amén. Quiero que me acompañe en oración. Me han dado el privilegio. Primeramente le doy gracias a Dios porque ha tenido misericordia de mi vida, ¿verdad, hermanos? Hasta el día de hoy ha sido bueno, ha sido fiel. También como es Dios de amoroso, porque le da a uno la familia, ¿verdad? Para rodearlo, para apoyarlo. Y pues si estoy aquí es también por ellos, ¿verdad? Porque el Señor pues ha dado o da personas que lo rodean a uno y que muchas veces también, ¿verdad? Lo consuelan, porque también pues tenemos dificultades, ¿verdad? Y también nos aguantan, ¿verdad? Entonces ayúdeme, quiero que me ayude. Le doy gracias a Dios, a los pastores, a nuestras coberturas, por el privilegio, ¿verdad?, tan hermoso de compartir la palabra del Señor. Pues créame que el Señor confirmó la palabra con la profecía y le voy a decir por qué y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces ayúdenme en oración y gracias a los hermanos de alabanza. Oremos. Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de estar en tu casa, Señor. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por todo lo que nos has dado, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Grande es tu misericordia, grande es tu amor, Señor. Te doy gracias, Padre, porque el día de hoy, Señor, me has tomado en tu infinita misericordia, Señor. Te pido, Señor amado, que seas tú el que hable a través de mi vida. Solo quiero ser un vaso útil. Quita todo estorbo de mi mente, de mi corazón, Señor. Toma tú el control del ambiente, poderoso Dios. Toma tú el control del tiempo, amado Dios. Y la razón por la cual estamos hoy en tu casa es para ser transformados, edificados a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Fíjese, hermano, que el Señor pues ponía en mi corazón un tema, pero ya hace tiempo. Y yo decía, cuando me toque, porque hay que tener fe, ¿verdad, hermanos? Hay que tener fe y cuando me dieron el privilegio, nuestro pastor, pues el Señor rápido recordó lo que había empezado a estudiar, y quiero que me acompañe a 1 Reyes 19:2. Y cómo es Dios, porque siempre tiene el control, ¿verdad?, de la palabra que nos ha dado. Y todo este tiempo hemos estado estudiando de la ruta de Elías. En los discipulados lo terminamos. Y yo había empezado a estudiar este tema en 1 Reyes 19:2 y 3. Acompáñenme y leamos. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar porque tú hiciste con los profetas de Baal. Te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Oído esto, se atemorizó Elías y se fue huyendo por donde le llevaba su imaginación. Al llegar a Bersabé, dice aquí, pero aquí en otras versiones dice Berseba, dejó allí a su criado. Entonces, miremos a quién le dijeron: te voy a matar, te voy a mandar a matar. A Elías, al profeta de Dios. Y lo que llama la atención es que Elías fue arrebatado, ¿verdad? Que es lo que hemos estado estudiando. Pero él, aún siendo profeta, después de todo lo que hizo, pues le dieron un mensaje, ¿verdad? Le mandaron un WhatsApp ahí y le dijeron: te voy a mandar a matar. Y miren cómo reaccionó él, que se atemorizó, y eso provocó que saliera huyendo. Pero lo que me llamaba la atención en esta versión es que a donde le llevaba su imaginación. Entonces acá, a pesar de que era profeta, a pesar de que era un hijo de Dios, digámoslo así, ¿verdad?, hubo una inferioridad, tuvo miedo, y Elías fue un arrebatado. Entonces también nosotros estamos llamados a ser arrebatados, ¿verdad, hermanos? Amén. Y la palabra, la profecía
decía, vuelve a tu primer amor. Y también la otra profecía decía, prepárate, porque el tiempo de mi venida está cerca. Y acá con Elías, ¿verdad? Que fue alguien arrebatado, pero tuvo miedo, tuvo un proceso. Entonces, por donde lo llevaba su imaginación, o sea, no estaba guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? A pesar de que era profeta de Dios. Entonces, por preocupaciones, por temores, su imaginación lo llevó a donde fuera, ¿verdad? El verso 4, y prosiguió su camino una jornada por el desierto. ¿A dónde se fue? Al desierto. Y habiendo llegado allá y sentándose debajo de un enebro, pidió para su alma la separación del cuerpo, diciendo, bástame ya, Señor, de vivir, llévate mi alma, pues no soy de mejor condición que mis padres. O sea, el profeta se fue por donde lo llevaba su imaginación, se fue al desierto y allí pidió la separación del alma, ¿verdad? O sea, mátame, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hubo una inferioridad? Sintió todo eso, pero ¿por qué? Por el temor, porque le mandaron un mensaje que lo iban a matar. Entonces, y hablando del desierto, pero este desierto no era de Dios, sino que él mismo lo buscó porque se fue a donde él imaginaba, ¿verdad? Entonces, y en el desierto, recordemos, en el plano malo, digámoslo así, ¿verdad? Hay polvo, hay escasez, no hay nada, en donde se mueve la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente muerde y mata, ¿verdad? Hasta hay un texto que habla de eso. Entonces, el desierto de Beerseba viene del hebreo 888. Beerseba viene del hebreo 888, pero también se deriva del hebreo 7651 y me llamaba la atención porque es Sheba o Sheba, pero dentro del significado es número cardinal, primaria, 7, como el número sagrado completo, 7 veces. Bueno, aquí habla del número 7, pero aquí no es 7 de Dios, ¿verdad? Sino que era una falsa perfección, como dice, número sagrado completo. Entonces, ese desierto no es el de Dios, ¿verdad? Sino que por el temor provocó que descendiera, que tuviera miedo, que pidiera morirse. Amén. Entonces, ahora el significado de Elías, que eso lo habíamos estado estudiando, el significado de Elías también en los discipulados, Eliyá, que el significado es nombre del famoso profeta, dice, o sea, un profeta que fue arrebatado, un profeta de Dios, pero que tuvo miedo. Y también estudiábamos en el discipulado que el significado es Jehová es Dios, en donde estudiábamos que el nombre Jehová es Dios es una definición, pero en este caso Elías todavía tenía un proceso, ¿verdad? Para que fuera arrebatado tuvo su proceso, tuvo que tener ese proceso, descendió para que después fuera definido, ¿verdad? Después tuvo un compromiso con Dios, pero antes tuvo miedo, descendió, y el nombre de Elías dice del famoso profeta. Entonces, nosotros tenemos el riesgo también, ¿verdad?, de tener temores, miedos, descender, ir al desierto, pero no de Dios, ¿verdad?, sino que nosotros mismos nos buscamos nuestro desierto muchas veces, ¿verdad? Entonces, hablando de Elías, el tema que el Señor ponía en mi corazón es el ascenso de la amada. ¿Por qué? Porque Elías fue arrebatado, ¿verdad?, pero tuvo su proceso definitivamente. Antes descendió, tuvo miedo, tuvo temores. Entonces muchos de nosotros, si no es que casi todos, ¿verdad?, en alguna ocasión hemos tenido miedos, hemos tenido temores, hemos pedido muchas veces morir, depresión, no sé, tantas cosas, pero son necesarias para poder ascender, porque después estudiábamos estudiáramos la ruta de Elías, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, pero el ascenso de la amada, amén. Aquí está una imagen, pero aquí no es ascenso, sino descenso, ¿verdad? Pero para poder ascender, tiene que haber un descenso, ¿verdad?
pero acá vamos a ver el descenso de Elías, bueno, en los lugares a los que él fue, ¿verdad? Y de primero era el desierto de Berseba. Bueno, acá era una falsa perfección. Muchas veces nosotros sentimos que estamos bien o aparentamos, ¿verdad? Una falsa perfección. Y acá en el desierto se durmió 2 veces. Es que eso me llama la atención porque se durmió 2 veces. El gran profeta de Dios, el arrebatado. Entonces nosotros corremos el riesgo de dormirnos en nuestro caminar. Y para eso quiero que me acompañe a Primera de Reyes 19:5. Aquí vamos a seguir el relato. Primera de Reyes 19:5. Y dice, y tendiéndose en el suelo, se quedó dormido a la sombra del enebro. Esto ya lo hemos estudiado, cuando he aquí que el ángel del Señor le tocó y dijo, levántate y come. Le dijo, levántate y come. Entonces acá se quedó dormido, descendió. Entonces, por muy espirituales que nosotros nos creamos, corremos el riesgo, ¿verdad?, de quedarnos dormidos en nuestro caminar, estancarnos. Por eso es que ponía en mi corazón el Señor esto de Elías, ¿verdad? Alguien que fue arrebatado, pero descendió, se quedó dormido. Amén. Entonces nosotros podemos estar así, ¿verdad?, dormidos. Y acá, ¿cómo nosotros podemos salir de Berseba o de ese desierto? Aquí es a través de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en el verso 6, bueno, acá donde dice que se quedó dormido, en el verso 6, entonces miró y de aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. ¿Y qué pasó? Comió y bebió, pero dice que volvió a acostarse. O sea, comió y bebió, Santa Cena, pero volvió a acostarse. Entonces, algo que se me venía a mi corazón, ¿verdad? Que por eso es que tenemos también varios servicios o 2 servicios de Santa Cena. No es necesario uno, o decimos, solo con que vaya el sábado o solo con que vaya el domingo. Es necesario que participemos, porque acá dice que comió y bebió, pero volvió a acostarse. Entonces la Santa Cena es muy importante en nuestra vida, que próximamente la vamos a tener y a participar, ¿verdad? Pero es necesario comer y beber y participar las veces que podamos, ¿verdad? Amén. Entonces el verso 7, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Pero entonces por segunda vez, 2 veces, levántate y come. Entonces el verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces nosotros tenemos que participar del cuerpo, de la sangre del Señor, que la Santa Cena es una ordenanza para poder recobrar fuerzas, para levantarnos, para seguir caminando. Amén. Entonces, las veces que podamos, hagámoslo. Por eso nos dice nuestro pastor, ¿verdad?, que es tan importante, pero muchas veces no le ponemos importancia. Y me llamaba la atención cuando habla de la Santa Cena, de comer y beber. Muchas veces despreciamos la Santa Cena. Aquí se mira más grande, ¿verdad? Despreciamos la Santa Cena, que es figura de la primogenitura. Y eso lo podemos ver un ejemplo en Génesis 25:34. Entonces la Santa Cena es una ordenanza, es un derecho de primogenitura. Y el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Y Jacob le dio un poco de pan y de la sopa de lentejas que estaba preparando. Entonces Esaú comió y bebió. Digamos que participemos de la Santa Cena, pero tal vez podemos participar indignamente o no le ponemos la importancia que merece, ¿verdad? Porque aquí se comió y bebió, luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Entonces la Santa Cena es tan importante para nosotros, debemos darle importancia
porque ahí a través de la Santa Cena tenemos tantas bendiciones, son derechos que tenemos como hijos de Dios, como hijo mayor, dice, como primogénitos, ¿verdad? Ahora, el verso 30, o sea, antes, pero dice, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer, te ruego que me des a comer, pero esa hambre no era espiritual, sino que era terrenal. Y muchas veces nosotros queremos saciar nuestra hambre física o terrenal a través de otras cosas, ¿verdad? Porque aquí dice que rogó que le dieran de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Entonces nosotros cuando estamos cansados espiritualmente, por eso en Elías, ¿verdad? Come y bebe, levántate. Él estaba cansado, pero aunque participó, Esaú, ¿verdad? No le dio importancia. Y en el verso 32 me llama la atención, ¿verdad? Entonces dijo Esaú, igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Entonces, de primero rogó por lo que no valía la pena, para satisfacer por un momento su necesidad. Y está bien, ¿verdad? Nosotros tenemos trabajo, responsabilidades, tantas cosas, ¿verdad? Pero le pidamos al Señor que saciemos nuestra hambre primeramente espiritual, ¿verdad? Que es lo más importante, porque aquí despreció a Esaú, igual me voy a morir, ¿va? O sea, ¿de qué? Y puede pensar muchos, ¿verdad? Y si me voy a morir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a servir? Si de todos modos me voy a morir, ¿va? Esto fue lo que pasó con Esaú. No le dio importancia a la primogenitura. Rogó, ¿verdad? Por lo que no valía la pena. Entonces, aquí podemos ver a alguien conformista. ¿Pero por qué? Porque está cansado, porque está dormido. Y eso le pasó a Elías, pero fue arrebatado. Entonces nosotros, aunque estemos en estos procesos, podemos salir de ahí. Amén. Entonces, acá, luego, después de que se quedó dormido 2 veces, además de eso, tuvo temor, tuvo miedo, las excusas. ¿Y a dónde se fue? A la cueva. Y eso está en el verso 9. Leamos 1 Reyes 19:9. Y ahí dice, el Señor habla a Elías. Allí pasó la noche en una cueva. ¿En dónde pasó? En la cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y si ponemos nuestro nombre, va, ¿qué haces aquí? Y su nombre, va. Podemos estar en otro lado que no sea en donde Dios quiere, ¿verdad? Por eso le dice, ¿qué haces aquí? Y muchas veces estamos metidos en lugares en donde no tenemos que estar. Y tal vez nos dice el Señor, ¿y qué haces aquí? Y nosotros nos hacemos del oído sordo, ¿verdad? Le preguntó, pero mire cómo respondió. El verso 10, me consume mi amor por ti, le dijo. Señor Dios Todopoderoso, respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas, los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. No solo estaba dormido o se durmió, se fue a la cueva, sino que tuvo una excusa, ¿va? O sea, ¿qué haces aquí? Ah, es que me consume mi amor por ti, ¿va? Puede ser una excusa. Y el verso 11 él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, le dijo que saliera de la cueva. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero acá, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que se quedara ahí, no, sal fuera. Entonces, muchas veces también nosotros, ya sea que estemos dormidos o que estemos en la cueva, el Señor quiere que salgamos de ahí, porque quiere que sigamos nuestro camino. Amén. Entonces, y cuando hablamos de esto de sal fuera, me recordaba, ¿verdad?
cuando le dice a Lázaro, ¿verdad? Sal fuera. Y eso está en Juan 11, 43 y 44. Y dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. En la cueva, en la tumba, estaba atados de las manos y de los pies, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatale y dejarle ir. Eso está en Juan 11, 43 y 44. Con esto era de sal fuera, estaba atado. Entonces en la cueva no solo puede haber miedo, sino que podemos estar atados, que nos impiden salir. Podemos tener la intención, pero nuestros pies pueden estar atados, nuestras manos pueden estar atadas. Amén. Entonces, al no salir de la cueva, al no salir de esa condición, ¿qué hubo? Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Miren tantas cosas que pasaron, pero con tal de que saliera de la cueva. Entonces, Dios todavía, ¿verdad? En su misericordia, aún arrebatado, permitió tantas cosas, un poderoso viento, un terremoto, un fuego, para que saliera. Entonces, Dios en su misericordia también, aunque estemos lejos, digámoslo así, o estemos en otro lugar, puede permitir todo esto, pero con tal de que salgamos de esa condición. Dios en su misericordia, ¿verdad? Que nos quiere sacar de esa condición y que sigamos nuestro camino, porque por eso es el ascenso de la amada, pero Dios muchas veces permite esto, ¿verdad? Para que salgamos de esa condición, para que salgamos de la cueva, amén, porque en la cueva definitivamente hay oscuridad, no hay luz, amén. Entonces, luego, ¿cómo podemos salir de la cueva? En el verso 13, escuchó la voz de Dios. En el verso 13 dice, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿verdad? Le preguntó, ¿qué haces aquí? Pero una voz vino a él. Muchas veces el Señor, ¿verdad? Aunque estemos lejos y aunque nosotros estemos aquí, podemos estar lejos espiritualmente de Dios, ¿verdad? Pero Dios a través de su Espíritu Santo redarguye nuestro corazón porque una voz vino a él redarguyendo, ¿verdad? ¿Y qué haces aquí, Elías? Y el verso 15, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino. ¿A dónde? ¿A dónde le dijo que regresara? ¿Pero de dónde? Era otro, no era a donde él fue de primero, sino que fue para que fuera al desierto de Damasco. Entonces el Señor le dijo, ve, sal de esa condición, regresa por tu camino. Entonces, hasta que él escuchó la voz de Dios, pudo salir de la cueva. Pero él, ¿cómo salió? Con su rostro, ¿cómo? Cubierto. Entonces, por eso es que le digo que es un proceso que tenemos que llevar, definitivamente. Aunque estemos en lo más profundo, hay un proceso. De primero escuchar la voz de Dios. Y también para salir de la cueva, porque Él cubrió su rostro. Acá podemos también ver que a través de la administración podemos nosotros salir de la cueva. ¿Por qué? Porque en el 13 dice, ¿verdad?, que cubrió su rostro. Pero al salir de la cueva, nosotros tenemos que ministrarnos. Tantas cosas que hay todavía en nuestra vida, en nuestro corazón, que no le agradan al Señor, pero es necesario que nos ministremos. ¿Por qué? Porque acá cubrió su rostro. Entonces, muchas veces podemos cubrir nuestros pecados, hablando del rostro, ¿verdad? Nuestros pecados,
y no ministramos lo que nos afecta o lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero por eso es que al escuchar la voz de Dios, él salió, pero todavía llevaba la cara cubierta. Entonces, a través de la administración se sale de la cueva. Dio el primer paso, se puso a la entrada de la cueva. Luego, también quitar la inmadurez, porque el verso 18, ¿alguien tiene el verso 18? Por favor, perdonen, porque ahí está hablando de la inmadurez, pero ¿por qué? En el verso 18 de 1 Reyes 19, 18, después de todo lo que le dice, va, que saliera de la cueva, que regresara al desierto, ahí le dice algo importante, ¿verdad? En donde le dice que, ¿sí? Amén. Las rodillas que no se doblaron ante Baal. Entonces, él pudo haber doblado sus rodillas. Y acá en otra versión dice, cuya boca no le besaron. Y cuando hablamos de la inmadurez, me recordaba yo del tema cuando estábamos estudiando de la senda del águila, ¿verdad? Donde desde Brefos hasta Tecnón y Huíos, pero una de las facetas era el nepios, que es del griego 35:16, que la característica de esta condición o de este nivel es que hablan fácilmente o también que no hablan. ¿Pero por qué? Por la inmadurez. Pero me llamaba la atención porque dice, y cuya boca no le besaron. Entonces, hablando de un nepios, un inmaduro, cuya boca no le besaron. Entonces, nosotros muchas veces, si todavía tenemos inmadurez, nuestra boca puede besar a Baal, a tantas cosas, ¿verdad? Que no son de Dios. ¿Pero por qué? Por la inmadurez que puede haber todavía en nuestro corazón, ¿verdad? También otra forma de salir de la cueva es levantar la mirada, y eso es algo tan importante. Y no iba a poder levantar su mirada porque estaba encerrado en la cueva, no había luz, no había para dónde ver, digamos, ¿verdad? Entonces, una forma de salir de esa cueva es que levantemos nosotros nuestra mirada. Amén. ¿Me pueden apoyar en leer Job 11:15 al 19, por favor, si alguien lo tiene? Así leemos, porque no lo puse acá. Y aquí está hablando de levantar la mirada. Y miren tantas cosas que nos habla este texto, Job 11:15 al 19. No sé si alguien lo tiene, mi hermano Rolandito. Gracias. Entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción como las aguas que han pasado. Amén. Que ha pasado la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces Amén. confiarás porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará y muchos procurarán tu favor. Amén, gracias. Entonces vemos todo lo que dice este texto o estos textos. Tu rostro sin mancha, que cuando estaba en la cueva, al pararse en la entrada de la cueva, cubrió su rostro. Y aquí dice tu rostro sin mancha. Y cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, nuestro rostro debe ir resplandeciente o nuestra vida limpia totalmente, ¿verdad? Para poder ser aprobados delante del Señor. Olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado. Miren cómo nosotros tenemos que olvidar nuestra aflicción como aguas que han pasado. Cuando nosotros tiramos un vaso de agua, ¿se queda ahí el agua? No se queda ahí. O tal vez una manchita y después se seca, pero no queda rastro algunas veces, ¿verdad? Entonces acá cuando nosotros levantamos nuestra mirada, queremos salir de esa cueva, tenemos que
olvidar nuestra aflicción, nuestros temores, porque Elías tuvo miedos, tuvo temores. ¿Y a dónde fue a parar? Y el proceso que tuvo que tener, el proceso que permitió Dios, ¿verdad? Para que saliera de esa condición. Y acá dice, vida más radiante que el mediodía. Y nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora, ¿verdad? De aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Pero eso lo logramos cuando levantamos nuestra mirada. Y acá otra parte de esos textos dice, confiarás, te acostarás seguro, nadie te atemorizará. Entonces, cuando nosotros salimos de toda esta condición es cuando nosotros vamos a confiar, vamos a reposar en el Señor, nos vamos a acostar seguros porque todos los días nos afligimos, nos podemos afligir, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer mañana? Que este día tengo que pagar esto, que tantas cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que salir de esa condición y confiar en el Señor. Amén. Y nadie te atemorizará, dice, nada ni nadie, porque el Señor va a tener el control de nuestra vida. Amén. Acá se recuerdan que él se quedó dormido 2 veces, pero también hubo una tercera. Y acá, para salir de ese sueño, me recordaba de este texto, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si lo miramos escatológicamente, digámoslo así, ¿verdad? Tú que duermes. Esa palabra dormir, griego 25:18 y también la 25:96, que es acostarse para descansar. Es también quedarse dormido, literalmente o figurativamente dormir. Entonces muchas veces nosotros espiritualmente estamos así, ¿verdad? Descansando, supuestamente, pero estamos lejos de Dios. Y acá dice, levántate. Bueno, de primero, tú que duermes, luego levántate. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Y también dice, y te alumbrará Cristo. Esa palabra alumbrará es el griego 20:17, que es la palabra epifauo. También de la griega 20:14, que es iluminar, figurativamente alumbrar. Y como viene de la griega 20:14, que es epifaino, y esa palabra significa brillar sobre, llegar a ser, alumbrados, exaltados y aprobados. Entonces, si nosotros nos levantamos, si salimos de esa condición, confiamos en el Señor, nos ministramos y entramos en el proceso de Dios, el Señor alumbrará nuestra vida. Pero esa palabra alumbrará es llegar a ser aprobados, ser exaltados, que fue lo que le pasó a Elías, ¿verdad? Que fue arrebatado posteriormente. Amén. Entonces, sigamos. Acá, el tema es el ascenso de la amada, pero acá, si se recuerdan, nuestro hermano Rolandito una vez nos predicó la senda descendente, que comienza aquí, en la puerta para el descenso, que la última es las cámaras de la muerte. Entonces, y nosotros tenemos que ir hacia arriba, por eso es el ascenso de la amada. Y en Proverbios 15:24 lo leímos, el camino bueno es hacia arriba. Entonces el mejor camino tiene que ser el camino de Dios hacia arriba. ¿Por qué? Porque me llamaba la atención porque Salmos 9:13 dice, oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. El Señor nos libra de aquí. Pero cuando se levanta la mirada, cuando reconocemos nuestra condición, nos libra, nos levantas de las puertas de la muerte. Entonces, si nosotros queremos ir hacia arriba, tenemos que levantar nuestra mirada al Señor, reconocer nuestra condición. Amén. Tan rápido que se me fue el tiempo. El ascenso de la amada. Entonces, vamos hacia arriba, pero para poder ascender, tenemos que descender.
Otra forma de descender es un cambio de condición, es salir de Egipto. Aquí está la cita, Apocalipsis 18, 4 y 5, salir de Egipto, Deuteronomio 10, 22. Cambio de condición, salir de Babilonia, que Babilonia es confusión. Salir de Egipto, porque ahí dice que tus padres descendieron a Egipto, y también la podemos asociar con la prédica del día domingo, ¿verdad? De nuestra genealogía. Imaginémonos cuántas cosas buenas pero más malas tenemos, ¿verdad? De nuestros antepasados, que los antepasados pudieron descender a Egipto, pero nosotros tenemos que quitar de nosotros todo esto, ¿verdad? Tenemos que descender el buen descenso de Dios, ¿verdad? Cambiar de condición para que nosotros vayamos hacia arriba. Porque algo que ponía el Señor en mi corazón, pero así bastante, era 1 Reyes 19:15, el mismo relato de Elías. Y le dice, el verso 19:15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. ¿Qué le dijo? Y llegarás. El Señor quiere que lleguemos, que terminemos la carrera. Eso es lo que anhela el Señor para nuestra vida. Y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bueno, pero acá, ¿qué le dijo? De primero, vuélvete. Es la profecía que el Señor daba hoy. Vuélvete a tu primer amor, amada mía, por el desierto, y llegarás. Entonces el Señor quiere que lleguemos. El Señor anhela que lleguemos y debemos creer y que nosotros vamos a ser uno de los que llegan. Amén. Y esa palabra llegarás, eso está en Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser, hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo hay un proceso, se inicia el proceso, bautizados y lo que hemos aprendido para llegar a ser, que es la senda del águila. Debemos de llegar a la condición de Tecnón, y si somos aprobados, vamos a llegar a ser hijos de Dios, unos hijos huíos de leyes. Pero esa palabra llegar es de la griega 1096, que es la palabra ginomai, que es llegar a ser, que es venir a ser, que es hacerse cercano, llegar a la escena. Cuando llegó, o sea, terminar la carrera, llegar a ser, hacerse cercano. Por eso es que Dios le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí, va? Este no es tu camino. Entonces, es la forma en que nosotros podemos ascender, reconocer. Y acá en 2 Corintios 12, 9 y 10, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. Mi poder actúa mejor ¿en qué? Entonces el Señor actúa cuando nosotros descendemos, cuando no metemos nuestras fuerzas. Y lo que habíamos estado estudiando en los discipulados también, ¿verdad? Naamán, cuando se enojó y dijo, yo pensé que me iba a decir que me fuera a tal lugar para sanarme. Y muchas veces nosotros tenemos ese error, ¿verdad? De que queremos hacer las cosas como nosotros pensamos, ¿verdad? Pero el Señor actúa en la debilidad. Cuando nosotros descendemos, ahí sí es el buen descenso. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Entonces, Elías, un arrebatado, tuvo dificultades, tuvo debilidades, tuvo persecuciones también porque, bueno, le dijo, me quieren matar, pero el Señor le dijo que habían 7,000 mejores.
que no habían doblado ni besado a Baal. Entonces, si a él le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Verdad? Que era el profeta de Dios, que fue un arrebatado. Y nosotros estamos llamados a terminar nuestra carrera. Amén. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero para decir esto es un proceso. Entonces soy fuerte, pero porque le di mi vida por completo al Señor. Amén. Entonces, acá nosotros el llamado es a terminar la carrera. Amén. Ese es el llamado a terminar la carrera. ¿Por qué entonces? Elías fue al desierto ¿de dónde? De Beerseba. Se murió, ¿verdad? Perdón. Se durmió 3 veces. Esa era para ver si estaba poniendo atención. Se durmió 3 veces, fue a la cueva. Tuvo un descenso, pero fue arrebatado. Amén. Pero después estudiamos nosotros en el discipulado la ruta de Elías, que era Gilgal, Betel y Jericó, y por último, el Jordán. Que dentro de esa ruta estudiamos, ¿verdad? De Gilgal, que era dar vueltas en lo mismo, Betel, la casa de Dios. Por eso es importante congregarnos. Se mira muy chiquito. Que también Jericó son fragancias, estudiábamos los aromas agradables delante del Señor. También el Jordán, que era el punto de extracción, que uno de los significados era el que desciende, que nosotros tenemos que descender. Por eso en 2 de Corintios, ¿verdad? Lo que necesitamos es descender, poner nuestra confianza en el Señor, entregarle por completo nuestra vida al Señor. Entonces así vamos a descender. Y lo último que estuvimos estudiando en los discipulados fue la humildad y la humillación, que esa fue la ruta, el punto de extracción, que el Jordán es humillación. ¿Qué es humildad? Uno de los significados que decíamos de humildad era reconocer muchas veces las limitaciones que tenemos. Y la humillación es poder soportar los procesos de Dios. Ese era uno de los significados que dábamos en los discipulados, pero hay más, ¿verdad? Pero por eso le decía yo al principio, el Señor ponía en mi corazón, bueno, desde antes, pero por eso el Señor sabe cuándo es el que manda el mensaje, ¿verdad? Y es lo que habíamos estado estudiando, pero lo que más me ponía el Señor en mi corazón era: llegarás, terminarás la carrera. Entonces, ¿cuántos anhelan terminar la carrera? Amén. Y anhelemos y busquemos terminar la carrera. Amén. Ya voy a ir terminando con esto y le pido favor, si pueden subir los hermanos de alabanza, porque ya, aunque usted no lo crea, ya se va a terminar el tiempo. Entonces, con estos textos voy a ir terminando. Entonces, el ascenso de la amada. Pero, ¿cuál era la forma de ascender? Descender, humillarse, humildad. Entonces, 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Estamos nosotros bajo la mano de Dios, los 5 ministerios, para que Él, ¿qué dice? Os exalte, pero dice cuando fuere tiempo. Elías fue arrebatado, pero tuvo su proceso y fue arrebatado en el tiempo de Dios. No cuando él quiso, sino que tuvo su proceso. Entonces todos de los que estamos acá hemos tenido nuestros procesos, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades, pero el Señor nunca nos ha dejado. Y lo que Él quiere es que reconozcamos todos los días, y todos los días nos manda de su misericordia, de su amor, nos provee para todo lo que necesitemos. Es la razón por la cual nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Sofonías 2:3 dice: busquen al Señor los que son humildes
y sigan sus mandamientos. Solo el que tiene la capacidad de levantar su mirada, que era la forma en cómo salía de esa cueva de la condición, y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Y miren ahora, hermanos, el mundo, ¿verdad?, quiere que aparentemos cosas que no tenemos o que no somos. Estábamos viendo un video a mi esposa, me llamaba la atención porque una pareja, pues, estaban ahí, un video, y la esposa estaba cepillándose, pero no sé cómo era, peinándose o cepillándose y cortándole la pasta, ¿va? Ya vieron cuando ya no hay pasta, ¿verdad? Se corta y se mete el cepillo, ¿va?, para sacar lo último. Y estaban hablando ahí, ¿y a dónde nos vamos a ir a pasear? Y que no sé qué, y cortando la pasta, ¿verdad?, y metiendo lo último. Entonces, muchas veces queremos aparentar, ¿pero por qué? Porque no hay humildad y no reconocemos nuestras limitaciones. Y no todo el tiempo Dios permite que estemos sin limitaciones. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a vivir aún en esas limitaciones. Y si le somos fieles al Señor, el Señor nos va a exaltar cuando fuera el tiempo. Amén. Y acá dice los que son humildes. Y dice, quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Lo que viene para esta tierra, ¿va? La profecía, el tiempo de mi venida está cerca. Y cuando hablamos de la venida del Señor, para nosotros, por fe, vamos a llegar. Pero para los que se queden y los que retornen avergonzados, un día y años terribles. Pero necesitamos ascender. Salmo 107, 13 al 15. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Podemos tener aflicciones, podemos estar en aflicciones, pero cuando le clamamos al Señor, reconocemos nuestra condición, el Señor nos libra y nos hace regresar a nuestro camino. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces el Señor los libró de sus aflicciones. ¿Pero cuándo? Cuando se reconoce la condición. Hablando de la ruta de Elías, tremendo, porque ayer que estudiamos etapa post Jordán, que el día de mañana se nos va a enseñar, por eso no se lo pierda, que es capacitados, aprobados, activados. Pero para ser activados, porque en el Jordán es el punto de extracción, está bien llegar al Jordán, pero debemos cruzarlo, no quedarnos ahí. Y por eso la etapa post Jordán, que es la primera, es capacitación. Por eso Elías, antes de ser arrebatado, tuvo que tener su proceso. Y en el Jordán fue aprobado, por eso el Señor se lo llevó. Y es a lo que nosotros somos llamados, llegar, pero llegar es terminar la carrera. Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Vas a llegar, vamos a llegar por fe. Amén. Miren esto tremendo, Santiago 5:17, la versión latinoamericana, si no estoy mal. Elías era un hombre inmortal como nosotros. ¿Cómo era? Mortal, un simple mortal, como decimos, va. Pero fue arrebatado, fue un profeta de Dios. El Señor lo usó poderosamente, pero tuvo un descenso. El Señor lo sacó, luego fue
por eso en el verso 15 de 1 Reyes 19:15 le dijo, vuélvete, vuelve, que es la palabra Shu. Estamos en el ¿qué? En el año de ¿qué? La puerta dimensional de ¿qué? Del retorno. Entonces volvamos al Señor. Por eso les digo, aunque estemos aquí, podemos estar lejos de Dios. Pero el Señor anhela que volvamos, que estemos cerca. Amén. Entonces póngase de pie, y lo que me llamaba la atención dice, pero cuando rogó intensamente, ¿qué hizo? Rogó intensamente. Entonces, si nosotros queremos llegar, queremos terminar nuestra carrera, debemos rogarle al Señor. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que nos saque de nuestra condición, del desierto, del sueño, de la cueva? Porque el llamado es primero volver, levantarse, reconocer nuestra condición, y es llegar, terminar la carrera. Eso es lo que el Señor anhela para nosotros. Póngase de pie, le pidamos al Señor, pongámonos en comunión con el Señor, orémosle. Pero acá, ¿cómo rogó intensamente? Le pidamos al Señor. No sé si usted quiere pedir en su lugar o puede venir al altar. Lo importante es reconocer la condición, y el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y el llegar a ser era una cercanía con el Señor. Lo que Dios anhela es que estemos cerca todos los días. Necesitamos estar cerca del Señor. Amén. Oremos. Oremos, Padre. Si usted quiere venir al altar también, oremos, roguemos, Padre. Una vez más, Señor, nos acercamos confiadamente, Señor, al trono de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tu infinita misericordia nos permitiste estar en tu casa, nos permites estar en tu casa, Señor. Hoy queremos reconocer nuestra condición, levantar nuestra mirada, poderoso Dios. Quita todo miedo, quita todo temor, quita toda angustia de nuestra vida, quita todo sueño, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día. Queremos volver a ti. Queremos reconocer, Señor, que alejados de ti nada somos. Necesitamos tu presencia. Necesitamos de tu abrazo, Señor. Cada día queremos estar cerca de ti, sentir tu calor, tu abrazo, Señor, tu sustento, Padre. Porque tú anhelas que lleguemos, que terminemos nuestra carrera, Señor. Anhelamos llegar, anhelamos terminar nuestra carrera, Señor. Hoy confiamos, creemos que somos los que terminaremos nuestra carrera, Señor. Hoy nos aferramos a ti, poderoso Dios. Reconocemos que sin ti nada somos. Necesitamos cada día, Señor, tu ayuda, tu socorro. Hoy clamamos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, poderoso Dios. Mira nuestro corazón, más que palabras, Señor, mira nuestro corazón. Anhelamos, necesitamos estar cerca de ti, Señor. Queremos regresar al camino por donde tú quieres que vayamos. Anhelamos, Señor, seguir nuestro caminar, no postrarnos, no quedarnos. Ayúdanos a caminar, a correr hacia ti, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo cada día, que nos llene, que nos bautice, Señor. Anhelamos, Padre, ser guiados a través de tu Espíritu Santo. Anhelamos ir por esa senda de aumento en aumento, de gloria en gloria, de poder en poder, Señor. Ayúdanos a ser como tú cada día, poderoso Dios.
Cada día queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, amado Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Aviva nuestro corazón, aviva ese fuego de amor por ti. Queremos correr hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús, poderoso Dios. Gracias te damos. Santo es tu nombre, Señor. Bendito.